Hola, Dios te bendiga. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo nuevamente. Bienvenidos a ¿Qué nos enseña la Biblia hoy? Hoy daremos continuación a nuestro curso, si es que le podemos llamar un curso. Bueno, vamos a llamarle un curso expreso, interpretando las profecías del Nuevo Testamento, parte 2. Ahora bien, ya hemos trabajado algunos textos del Antiguo Testamento. Vamos hoy al Nuevo Testamento a identificar textos proféticos y escatológicos. Antes de continuar, quiero hacer la salvedad de que estos estudios exegéticos que traigo es con el propósito de que todos aprendan por lo menos a tener un conocimiento básico de las Escrituras. Les recuerdo que yo no estoy condicionado por ninguna postura teológica ni ninguna escuela, teoría o pensamiento teológico. Estos estudios es necesario que tengamos una mente objetiva para poder encontrar el tesoro oculto. Mi compromiso como maestro es el de enseñar la palabra de Dios tal y como aparece en la Biblia. Dios me llamó a enseñar. Yo no le cobro a nadie por enseñar. De hecho, mi página no gana ni un céntimo por publicar estas enseñanzas. Dios no me llamó a eso. Hoy vamos a escudriñar algunos textos del Nuevo Testamento, los cuales para muchos tienen una interpretación totalmente diferente a la que descubriremos hoy. Desde ahora, pues, les pido disculpas. Siempre digo que estos estudios no son para que ustedes lo crean, más bien son para motivarlos a escudriñar las Escrituras y ustedes también puedan descubrir el tesoro grandioso de la palabra del Señor. Mi exhortación es que deje su mente condicionada a un lado y escuchen con cuidado este estudio y luego analícelo a la luz de la palabra de Dios. Estoy seguro que si lo hace de esa manera, su mente se revolucionará, al igual que la mía. Vamos a comenzar algo extremadamente importante en el Nuevo Testamento. Las cartas de Pablo y las demás apóstoles tenían cada uno un propósito para escribirla. Antes de nosotros empezar a analizar algún texto, es necesario saber varias cosas. Primero, que la Biblia es su propio intérprete. Saber el propósito de la carta o del libro. Entender el texto que vamos a analizar dentro del contexto inmediato. Entender el texto dentro del contexto del capítulo. Entender el texto dentro del contexto de la carta o el libro. Entender el texto dentro del contexto de la Biblia. Hay otros géneros a considerarse como es el literario, el lenguaje, gramatical, social, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, cuando hablamos de Cristo en el Nuevo Testamento, Cristo es una profecía escatológica cumplida, cumpliéndose, y una profecía escatológica por cumplirse. ¿Por qué Cristo es una profecía cumplida, cumpliéndose y por cumplirse? Porque Cristo es en el pasado, es en el presente y es en el futuro. Eso se llama eternidad. Ahora bien, podemos hablar de la historia del hombre Jesús. La eternidad encarnada en un hombre, Jesús. Pablo habla en 2 Corintios 5 acerca de la resurrección de nuestros cuerpos. Cristo también, en los evangelios habla de la resurrección de nuestros cuerpos. Habla también de varios tópicos acerca de los que van al infierno, aunque habla muy poquito de la vida en el cielo. Todos los textos que hablan de la resurrección en el Nuevo Testamento son
textos proféticos escatológicos. Los textos que hablan de la segunda venida de Cristo, la vida en el cielo, las bodas del Cordero, la Nueva Jerusalén, los 1000 años, el juicio del trono blanco, el dragón que también se llama Satanás, y todos los eventos que podamos considerar fuera del hombre o de la vida del hombre y de la historia humana son considerados textos proféticos escatológicos. Pertenecen al origen o al fin de la humanidad y de los tiempos. Quiero que busquen sus Biblias y la abran en Primera de Tesalonicenses y vamos a interpretar un texto profético escatológico como ejemplo. El propósito de la carta a los tesalonicenses era fortalecer a los cristianos en la fe y darles la seguridad del regreso de Cristo. No se olviden del propósito. Vamos a ir al capítulo 4, 13, 17. Ese texto todos los conocen. Adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a analizar este texto cuidadosamente. El verso 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Leímos que uno de los propósitos de la carta era que darles seguridad de la segunda venida de Cristo. ¿Correcto? Ok. Cuando Pablo estuvo con ellos al principio, Pablo les habló de la segunda venida de Cristo. Ellos interpretaron que la segunda venida de Cristo era en esos días. Sabemos que los tesalonicenses estaban siendo perseguidos. Muchos de ellos morían a causa de la persecución, otros por otras razones. ¿Qué sucede? Que al ellos ver que algunos estaban muriendo, empezaron a preocuparse porque Cristo no había venido. ¿Y qué pasa entonces con los hermanos que iban muriendo? Eso era algo que ellos no lo podían entender. Y Pablo, con el informe que Timoteo llevó, les envía esta carta de aclaración. Me asalta una pregunta. Cuando nosotros morimos, ¿qué nos enseñan en las iglesias? Que nuestras almas salen del cuerpo y van al cielo. Es lo que nos enseñan. Me asalta esta otra pregunta también. Si Pablo les había hablado de la segunda venida de Cristo, ¿cómo pudo pasar esta información desapercibida? ¿Será que en la teología de Pablo eso no existe? Es decir, el alma saliendo del cuerpo y yendo al cielo. ¿Enseñará la Biblia eso? Vamos al verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá, anoten esta palabra, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora bien, antes de continuar, quiero hacer un análisis de este texto. Primeramente, si en la teología de Pablo hubiese estado el que el alma sale del cuerpo y va al cielo,
¿No creen ustedes que Él se los hubiera dicho? Vamos a ver en todos los textos que Pablo nunca hace mención de esto. ¿Qué nos enseñan en las iglesias de este texto? Nos enseñan que se refiere al arrebatamiento. Y eso es cierto. ¿Qué es lo que no es cierto del texto? ¿Recuerdan la palabra traerá? Bueno, la mala interpretación de esta palabra es la que hace el texto incierto en parte, no completo, en parte. Traerá Dios con Jesús. ¿Dónde nos enseña la Biblia que está Dios Padre? ¿En el cielo o en la tierra? No nos enseña que está en el cielo. Entonces, si Dios Padre habita en el cielo, lo que el texto nos dice es que Dios va a mandar a buscar a los muertos con Jesús. Traerá Dios con Jesús. Si yo estoy en la mesa de mi casa sentado y quiero un vaso de agua, yo le digo a mi hijo, tráeme un vaso de agua. ¿Dónde estaba el agua? ¿El agua estaba conmigo? No, estaba en otro lado, en otro lugar. Mi hijo fue y la trajo con él. ¿Dónde están los muertos entonces? Pablo no nos dice explícitamente dónde están los muertos. Lo vemos implícitamente. Por tanto, este texto no lo podemos interpretar en el contexto inmediato, ni tampoco en el contexto del capítulo y tampoco en el contexto de la carta, porque Pablo no hace mención de esto en toda su carta o en todo el libro. Por tanto, tenemos que interpretarlo dentro del contexto de la Biblia. ¿Qué libro de la Biblia nos aclara esto? Busquen el Evangelio de Juan 5, 24 al 29, que lee de la siguiente manera. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahora bien, ¿dónde dice Cristo que están los muertos? En los sepulcros. También léanse Eclesiastés, el texto 9 del 13 al 6, texto conocido. Voy a usar estos textos solamente para probar dónde están los muertos. Los evangelios están llenos de textos como estos. Vamos a parar aquí. Continuaremos escudriñando otros textos del Nuevo Testamento en los próximos programas. Antes de despedirme, quiero hacer una exhortación, jóvenes. Hermanos queridos, le he enseñado cómo ustedes pueden escudriñar las Escrituras e interpretarlas. Es lo más sencillo de la vida. Usted puede decirme que Pablo dice, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Y aquí es donde radica el problema, que hemos hecho doctrinas de textos fuera de contextos. Ese pasaje de Pablo también lo vamos a analizar aquí. Vuelvo a repetirlo y siempre lo repetiré. Escudriñemos las Escrituras, hagamos como los cristianos de Berea. Escudriñaban todo lo que iban aprendiendo. Los versos del 15 al 18 lo analizaremos en el próximo programa. Analicen estos textos 13 y 14 en sus casas.
pero hágalo cuidadosamente y con una mente objetiva. Borre su mente de todos esos pensamientos antiguos y siga la recomendación de Pablo en Romanos 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si te estás gozando con estos estudios, no te pierdas la tercera parte. Así que Dios te bendiga mucho. Y recuerda, escudriña las Escrituras.